como compensar la aguja magnética. En la era del GPS y el posicionamiento satelital, la aguja magnética sigue siendo el único instrumento de navegación autónomo que no depende de energía eléctrica ni señales externas. Componentes del magnetismo terrestre. ¿Por qué se desvía el compás náutico? En cualquier punto de la Tierra, cualquier línea de fuerza está determinada por sus tres componentes: intensidad, inclinación magnética y declinación magnética. La fuerza total se descompone vectorialmente en dos direcciones, la horizontal H y la vertical Z. La más importante es la primera, H, que es la que orienta el compás. El ángulo que forma H con el meridiano verdadero NT se denomina declinación magnética o variación local. La línea que une los puntos con inclinación cero y la máxima fuerza horizontal define el ecuador magnético. Los valores mínimos de F se encuentran cerca del ecuador magnético. Los valores máximos de H se ubican en el ecuador magnético y son cero en los polos magnéticos, razón por la cual el compás que funciona con H tiene una fuerza de orientación débil en latitudes altas y fuerte cerca del ecuador magnético. Por el contrario, Z alcanza su valor máximo en los polos magnéticos. Conceptos clave antes de empezar el ajuste del compás magnético. Declinación magnética, dm, el ángulo entre el norte verdadero y el norte magnético, variable según la posición geográfica. Desvío, delta, el error causado por el propio magnetismo del buque, permanente e inducido. Corrección total, ct, la suma algebraica de la declinación y el desvío, ct igual a dm más delta. Declinación magnética, es el ángulo que existe en cualquier punto de la Tierra entre el meridiano magnético y el meridiano geográfico, norte verdadero. Sus valores figuran en las cartas náuticas con la indicación del año. Magnetismo de buques. En la construcción de embarcaciones se emplean numerosos materiales sensibles a la adquisición de magnetismo bajo la acción del campo magnético terrestre. El acero, los motores y los equipos electrónicos del barco generan su propio campo magnético, provocando lo que conocemos como desvío. El magnetismo adquirido se clasifica en permanente, con alto contenido de carbono, e inducido, con bajo contenido de carbono. Asimismo, existen materiales con un magnetismo intermedio entre el permanente y el inducido. Desviación, es el ángulo entre el norte cardinal y el norte magnético. Es evidente que si las embarcaciones se construyeran con materiales no magnéticos, no habría desviación. El objetivo del ajuste es reducir al máximo dicha desviación. Dado que existen el norte magnético y el meridiano de la aguja como referencia, como resultado existen rumbos verdaderos, magnéticos y del compás. El ajuste del compás consiste en su correcta instalación, ya sea en una bitácora o cerca de ella, de correctores magnéticos y de hierro dulce, de manera que sus efectos sean iguales y opuestos a los del material magnético del buque, reduciendo así las desviaciones. Las condiciones magnéticas en un barco que afectan a un compás magnético son el magnetismo permanente y el magnetismo inducido. En un compás náutico instalado en una bitácora, el magnetismo permanente se corrige con los imanes longitudinales, transversales y de escora, y el magnetismo inducido se corrige con las esferas y la barra de Flinders. Los imanes permanentes longitudinales B solo corrigen los rumbos magnéticos este-oeste y no afectan los rumbos magnéticos norte-sur, y el imán permanente transversal C solo corrige los rumbos magnéticos norte-sur y no afecta los rumbos magnéticos este-oeste. El magnetismo inducido varía según la intensidad del campo circundante, el metal de la embarcación y la alineación del metal con respecto al campo. Dado que la intensidad del campo magnético terrestre varía en la superficie de la Tierra, el magnetismo inducido en un barco variará según la latitud, el rumbo y la escora del buque. La magnitud de estas desviaciones variará con los cambios de latitud magnética, ya que tanto la fuerza directiva como la inducción vertical del buque cambian con la latitud magnética. La desviación resultante de la inducción del campo terrestre en estas disposiciones simétricas de hierro dulce horizontal se denomina desviación de y es máxima en los rumbos intercardinales, NE, C, SW y NW, y cero en los rumbos intercardinales. Estas desviaciones cuadrantales se corrigen con esferas o, en compás japonés, con cajas que contienen placas en su interior. Procedimiento para el ajuste del compás magnético. Pruebas y ajustes del muelle. Antes de comenzar cualquier ajuste en el mar, debemos asegurarnos de los siguientes puntos, los cuales debemos verificar cuando el buque esté atracado. Comprobaciones físicas del compás y la bitácora. A. Si hay alguna burbuja y no es muy grande, deben rellenarse con el fluido adecuado, mezcla de alcohol o aceites especiales.
Si las burbujas son grandes o hay muchas, significa que el compás está dañado y debe repararse. B. Eliminar cualquier holgura en los sistemas de cardán. C. Prueba de sensibilidad del compás con un imán. Consiste en anotar el rumbo magnético actual y luego acercar el imán al compás. Si el compás no recupera el rumbo anterior en, digamos, unos segundos, o si se bloquea, significa que está dañado y debe repararse. Verificación de la magnetización de las esferas y la barra de Flinders. A veces es difícil ajustar el compás ya que las esferas están magnetizadas. Por esta razón, es mejor verificar esta posibilidad, es decir, hacer que las esferas lo más posible al compás y gire lentamente cada esfera por separado. Cualquier desviación apreciable, superior a 2 grados, de las agujas del compás resultante de esta rotación, significa que las esferas tienen magnetismo residual. Con la barra de Flinders es menos frecuente, pero si hay alguna duda, anote el rumbo del compás con la barra de Flinders en el soporte, invierta la barra de Flinders y vuelva a anotar el rumbo. Cualquier diferencia apreciable de más de 2 grados indica magnetismo. Abra la bitácora y observe y anote dónde se encuentran los imanes permanentes, proa y popa, transversales y de escora. Esto es de suma importancia, ya que en ocasiones los imanes han sido cambiados por personal no profesional o por algún miembro de la tripulación que desconoce el procedimiento, o bien se han caído por no estar protegidos. Verificar la variación local. Si se trata de un yate pequeño, revise la alineación de 2 objetos fijos en tierra que sirven como referencia visual exacta para comprobar el rumbo o el desvío de la aguja. Si el ajuste se realiza en un buque mercante, se efectuará con un giroscopio. En este caso, es fundamental verificar el error del giroscopio. Compruébelo con el rumbo verdadero del muelle donde se encuentra atracado el buque. Interferencias locales, verificar que no haya objetos ferrosos o móviles cerca de la bitácora. He visto desvíos simplemente por dejar un smartphone o una radio portátil cerca del compás. Ajuste en el mar. En un buque mercante esto se realiza utilizando el giroscopio, que es la mejor manera, conociendo siempre el error, si lo hay, cambiando lentamente de rumbo, comenzando, si es posible, con L o el W magnético, que es, normalmente el mayor. El imán de escora, o corrector de escora, debe ser verificado, aunque es preferible no modificarlo, solo en caso de que se encuentre demasiado cerca de la aguja, o compás, será necesario bajarlo para evitar que la afecte. Por lo general, su polaridad es con el extremo rojo hacia arriba. Por lo tanto, evite el ajuste del imán de escora, ya que realizarlo a bordo de un buque mercante resulta muy complicado. Corrija los rumbos magnéticos cardinales, comenzando por el este magnético, que es el más recomendable. Gire a 0,90 grados sobre el este magnético, inserte imanes B delanteros y traseros si es la primera vez o si es necesario, o mueva los imanes B existentes de manera que se elimine toda desviación. Adopte un rumbo magnético sur. Inserte imanes C, transversalmente, si es necesario o mueva los imanes C existentes, de manera que se elimine toda desviación. Adopte un rumbo magnético oeste. Corrija la mitad de cualquier desviación observada moviendo los imanes B. Si la desviación residual es pequeña, déjela como está, por ejemplo, de 2 o 3 grados. Apunte hacia el norte magnético, 000 grados. Corrija la mitad de cualquier desviación observada moviendo los imanes C, si la desviación es pequeña, déjela como está. En un yate pequeño, este es el único ajuste posible, ya que no hay esferas ni el yate tiene magnetismo inducido, así que solo hay que comprobarlo y anotarlo en el certificado. Apunta a cualquier rumbo intercardinal, 0,45 grados, y corrige cualquier desviación moviendo las esferas hacia adentro o hacia afuera. Normalmente, la mayoría de los compás tienen esferas, Plat Sperry o Cassensi Plat. Las agujas japonesas como Nounotani, Tokimekisaura tienen cajas que contienen placas para insertar. Avanza hasta el siguiente rumbo magnético intercardinal 135 grados y corrige la mitad de cualquier desviación observada moviendo la esfera. Si la desviación es pequeña, déjala como está. También puedes comprobar los 2 valores restantes de 225 y 315 grados y anotar las desviaciones. Asegure todos los correctores, tómales una foto y anote dónde están instalados. Esto es de suma importancia para emitir la nueva tablilla de desvíos. Como se explicó,
Son esenciales muchas comprobaciones físicas antes de comenzar el ajuste en el mar, ahorrará mucho tiempo y evitará errores. Si el compás tiene alguna burbuja pequeña, debe llenarse con el líquido adecuado. En este caso tenga cuidado ya que es importante saber cuál se debe agregar. A veces agua destilada. Otras veces se requiere un fluido especial que, si no se le ha indicado, el ajustador normalmente no tendrá. Si se llena con un fluido inadecuado, se puede causar un daño importante en el interior del compás. Si la burbuja es grande, debe enviarse a reparar, ya que la membrana o alguna junta de sellado está dañada y el compás tiene una fuga. Con respecto a la prueba de sensibilidad, simplemente asegúrese de que la rosa del compás, o rosa de la aguja, regrese a la misma lectura después de ser desviada. La alineación correcta de la línea del compás con el eje de proa popa del buque es de vital importancia. No obstante, cuando un compensador aborda un buque que ya tiene la aguja compensada, se asume que dicha línea es correcta. Solo en caso de que se deba instalar la bitácora por tratarse de un buque nuevo, la alineación deberá realizarse de manera rigurosa. La barra de Flinders se instala durante la construcción del buque y el compensador no tiene que intervenir en este aspecto, limitándose a utilizar una cantidad detallada de barra de Flinders, 30 centímetros. Si la longitud no es la adecuada, el compás presentará desvíos en los rumbos este-oeste cuando el buque experimente cambios significativos de latitud, 30 grados o más. Así pues, la barra de Flinders se deja como estaba y la esfera también en su posición, si el compás se ha ajustado previamente. El error B se debe a dos causas diferentes: el campo magnético permanente longitudinal que atraviesa el compás y un efecto vertical inducido asimétrico que se produce delante o detrás del compás. La primera se corrige utilizando imanes longitudinales B, y la segunda utilizando la barra de Flinders. Dado que el ajuste de la barra Flinders se realizó en el muelle, cualquier error B restante se corrige con los imanes permanentes, proa y popa. El error C tiene dos causas: el campo magnético permanente transversal al compás y el efecto inducido vertical asimétrico transversal a la misma. El primero se corrige mediante el uso de los imanes permanentes B, transversales, y el segundo con la barra Flinders en el lado de babor o estribor del compás, pero este error es muy raro. El error C solo se corrige con los imanes C. El error D se debe únicamente a la inducción en el hierro dulce simétrico u horizontal, y se corrige mediante el uso exclusivo de las esferas transversales al compás. En resumen, lo anterior revela que algunos errores son poco frecuentes, mientras que otros se han corregido en puerto. Por lo tanto, para la mayoría de los buques, solo quedan 3 errores por corregir en alta mar: los errores B, C y D. Estos se corrigen mediante imanes longitudinales B, transversales C y esferas cuadrantales para el error D. Si un barco tiene esferas y muchos correctores magnéticos permanentes B y C cerca del compás, se producirá una inducción magnética entre estos correctores que puede causar magnetismo en las esferas y la barra de Flinders, lo que dificultará el ajuste. Esta situación se puede mejorar utilizando una mayor cantidad de imanes colocados a una mayor distancia de las esferas y del compás, así como empleando esferas más grandes situadas más hacia el exterior en sus soportes. Con respecto a la barra de Flinders, el único método correcto es el siguiente: en la posición del ecuador magnético, la componente vertical del campo magnético terrestre es 0, Z igual a 0, por lo que en ese punto no existe magnetismo inducido vertical. 1. Saca todos los cilindros de la barra Flinders. 2. Cuando el barco cruce el ecuador magnético, diríjase hacia Emo Walmart. 3. Corrija todas las desviaciones con imanes delanteros y traseros. 4. Cuando el barco se encuentre en otra parte del océano, a unos 20 o 25 grados más de latitud, diríjase hacia Emo Walmart. 5. Corrija toda la desviación con la barra de Flinders. Esto servirá para todas las latitudes. Una vez realizada la compensación, es imposible eliminar el desvío al 100%. Por ello, debemos redactar la tablilla de desvíos, un documento que indica el error residual en cada rumbo. Es fundamental tener listos los documentos, el informe de servicio y el certificado de compensación del compás magnético para entregarlos al capitán. Faltarán detalles como la hora y los valores de los desvíos, que se introducirán una vez finalizado el trabajo. Documentación preparada por el capitán Ross. Ajustador de compás número 86 por la DGMM, Administración Española.